Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos acompañan en el día de hoy en otro viernes de desmitificación, empezando este bello viernes listos para el fin de semana y con un súper temazo. Para continuar con la serie de independencias, hoy vamos a hablar de algo mucho más grande, mucho más macro, que tal vez tendemos a ignorar cuando hablamos de solo la independencia de un país, pero tenemos que darnos cuenta que todo esto fue un proyecto de toda América. Hoy vamos a hablar del proyecto de América y cómo nos independizamos y cómo estamos unidos por luchas, por cultura, por ideales, por lengua, por todo. Así que así les damos la bienvenida al capítulo de hoy y como siempre, Joao, mi gran amigo y el historiador a cargo de estos grandes episodios, Joao Barón. Gracias por lo que me toca. Ojalá fuera así, ¿no? Uno hace su mejor esfuerzo, Mario. Pero no, historiadores hay unos muy berracos que ojalá quisiera yo ser como ellos. Como la excelentísima Diana Uribe. Que nada te tenga. Amigazo y amigos y amigas oyentes del viernes de desmitificación. Como todas las semanas, un abrazo enorme y se les quiere con el alma. Mario, hay una película que a mí me genera especial recordación. Es para mí tal vez puede ser facilito la mejor película que han hecho en Colombia. Que fue... El paseo. No, esa es la segunda. Una película de 1993 que pues fue dirigida por el excelentísimo Sergio Cabrera, llamada La Estrategia del Caracol. Peliculota. Una película es de lo mejor Peliculaza, que han mano. hecho, de lo mejor que han hecho acá, hermano. Yo la vi obviamente tarde porque yo era muy niño, pero cuando la vi, uff, qué película, man. En esta película hay Tremenda, tremenda. un personaje que es interpretado por el actor Luis Fernando Múnera, que es un Ujú, culebrero paisa. El personaje se llama Gustavo Calle Izaza y aparece en varias películas de Sergio Cabrera. Él aparece en Técnicas de Duelo, en Águilas ujú. no cazan moscas, aparece en La Estrategia del Caracol e ignoro si aparece en alguna otra. Es un personaje muy culebrero, paisa y charachero, chistoso, así, ¿no? Ese, bueno, como usted bien El sabe, pues propio, el que le vende un hueco. así. Como usted bien sabe, la película se trata de que una persona rica, interpretada por Víctor Mayarino, es dueña de un Ujú, inquilinato donde vive mucha gente y los va a sacar porque va a hacer un edificio en esa casa. sí, Entonces le dice a la gente que tiene que desalojar. Y la gente le pide un placito con el compromiso de que al final le entregan la casa pintada. exacto, con la condición, ¿no? Y entonces en ese placito ellos montan una torre en su inquilinato y montan una torre en otra casa que queda a unos, no sé, 100 metros, a donde se van a Ujú. pasar, mandan un cable de torre a torre y con una polea se llevan todo lo que hay dentro de la casa. Van a pasar todo. Los inodoros, sus pertenencias, los No, muros, pero no le dañe la película, el estreno a la gente, ¿no? el estreno. Y se llevan toda, toda la casa se la llevan para la otra casa. Por eso se llama la estrategia del caracol, porque el caracol siempre lleva su casa a Se lleva su cuestas. casa encima. Y al final, en medio de los muros, porque ya por dentro no hay nada, le dejan como una pintura en la casa y la inscripción que dice, ahí le dejo su puta casa pintada. La película se trata de que el culebrero le está contando a un periodista, interpretado por Carlos Vives, Ujú. el cuento. O sea, está esa gente allá amotinada, por allá, no me acuerdo bien qué es lo que está pasando, y esa gente está debajo de unas carpas y Carlos Vives está haciendo el reportaje y el culebrero le cuenta la historia de la... Ah, es que ellos lo están desalojando de la nueva casa y él está contando, Sí, sí, sí. le echa el cuento de cuando hicieron la estrategia del caracol. Ujú. ¿Por qué he hecho este cuento? Porque es que Carlos Vives después de que al final de la película, muy chistoso porque Carlos Vives le dice, bueno, pero señor Gustavo, ¿y todo eso que hicieron, para qué? Y él le dice, el culebrero le dice, ¿hasta de qué se va a morir? Y le dice, ¿usted es que es bobo? ¿Usted es que es idiota? ¿Usted no conoce la palabra dignidad? Eso lo hicimos fue por dignidad, amigo, por dignidad. Eso fue lo que pasó acá en América. ¿Por qué nos independizamos? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? O sea, ¿por qué un día nos dio por decir que queremos ser independientes? Por dignidad, amigo, por dignidad. Porque aquí éramos ciudadanos de segunda clase. Aquí lo únicos los que tenían derecho a todo eran los españoles que vivían en Colombia. Luego venían los criollos que tenían menos derechos. Y de pronto algunos criollos con plata, sí. Y luego venían los negros, los mestizos, los zambos, Los los indígenas. indígenas, que prácticamente no tenían derechos. Entonces, en Europa hubo un suceso muy importante que fue la Ilustración. Un poco de pensadores, en este momento recuerdo a Voltaire, habían otros allá, Ujú. que se sentaron a hablar y a pensar un mundo distinto. Ellos pensaron, ¿cómo así? O sea, es que toda la vida va a ser una monarquía. A un man se supone que Dios
Dios le dio el derecho de gobernar y todo lo mejor es Y para él. irónicamente Dios solo habla con él, entonces como ni modo, ¿no? Para él y para los suyos, no, el mundo puede ser distinto. Y fue una corriente de pensamiento que se Ujú. extendió y que se extendió a otras personas y que se extendió aquí a las colonias. Y toda la gente acá compró el cuento de la Ilustración, compró el cuento de la Revolución Francesa, que fue cuando el pueblo le quitó el país a los monarcas y lo volvió del pueblo. Le dio el pueblo a su pueblo y buscaba una Empieza la igualdad de democracia. derechos. Bueno, Se empieza la redactaron democracia en ese contexto. se redactaron los derechos del hombre. Acá la gente compró ese sueño y por eso es que la gente se quería independizar. Hay una cosa, aquí en América, pues los primeros que se independizaron fueron los gringos, ¿no? Fueron allá, que inclusive todavía era el siglo XVIII, o sea, era 1700, finales de 1700, Ujú. cuando Estados Unidos se libera de Independencia Inglaterra. de la corona inglesa. Entonces esa fue la primera independencia de América. Pero la primera independencia que a nosotros realmente nos importa, es supremamente importante, es la independencia de Haití, primero Ujú. de enero de 1804. ¿Qué pasó en Haití? Que Haití Y era colonia francesa. francesa. Entonces ellos asumieron que como en Francia, o sea, Haití era un país que estaba poblado principalmente por esclavos, esclavos africanos. Oiga, pero ¿Mm? de esos duraron en guerra 13 años. Sí, Empezaron la guerra el 21 de agosto del 91, 1791, y no se bajaron hasta 1804. y es que ahí pasó una cosa súper irónica, que ellos como eran unos esclavos que trajeron de África para colonizar aquí, pues para explotar todas estas tierras, Ujú. ellos eran colonia francesa, ellos dijeron, uy, qué chimba. O sea, cuando en Francia ¿Quién dijo que chiva? Bueno, creo que los esclavos estuvieron diciendo eso. sí, o sea, cuando pasó la Revolución Francesa y el pueblo Ah, derrotó a ok. la monarquía, ya los esclavos dijeron, qué chimba, somos libres, por fin somos libres. La revolución no estaba pensada para ellos. Ellos no hacían No, parte de ese proyecto. Cuando todos esos pensadores decían que el mundo podía ser mejor, era para ellos, se referían a ellos no para mismos. los negros. Para los negros no había, ese proyecto no incluía a los negros. Cuando ellos se enteraron de eso, de que ellos iban a seguir siendo esclavos, que no importaba que ahora se hubiera derrocado la corona y que ahora el poder era del pueblo, cuando se enteraron de que eso para ellos no aplicaba, puta, que se van revolcando esos manes y que la independencia de Haití fue un movimiento de esclavos donde se batieron a sangre con lo que ¿Cómo así había, que cómo así? con lo que había, papá. Pelearon contra los franceses y los sacaron de Haití y se Ujú. quedaron ellos con esa vuelta. Eso fue un suceso súper importante en la historia de este continente, porque los esclavos sacaron de allá a los opresores y se quedaron con su tierrita, papá. Y ahí empieza, digamos, el virus o la vaina a propagarse. Por Ujú. ahí entra, digamos, esa sed de independencia. Claro, porque entonces acá todos, o sea, acá no, la gente de acá no vivía chévere, o sea, la gente nacida acá no vivía chévere, ellos eran los que menos tenían derechos. Y como allá estaban, o sea, como allá en Europa estaban lo que era Francia, Inglaterra, España y Portugal todo el tiempo en guerra, entonces su guerra la financiaban con una economía extractivista acá. Venían acá, ponían a la gente a Ujú. trabajar y se llevaban todo para allá. Y todo, exacto. Y Ujú. no dejaban nada. Entonces acá la gente realmente no tenía derechos. Tenía que serle leal a una corona que realmente los explotaba. Entonces por eso ellos pensaron que esto podía ser mejor y por eso fue que ellos iniciaron todos los procesos independistas que aparecieron en toda América, no fue solamente en Colombia, aparecieron en toda América. En América los principales virreinatos eran el virreinato del Perú, que era lo que hoy es Perú y Bolivia. En el norte el virreinato de Nueva España, que es lo que hoy es México y México. Centroamérica, todos los países pequeños que hay abajo de México, ¿cierto? Estaba el virreinato del Río de la Plata abajo, que era lo que hoy es Argentina, Uruguay y Paraguay, Argentina, y estaba la capitanía de Chile y estaba la capitanía de Venezuela. Venezuela. Todo eso era el imperio español acá, en Ujú. América. Y entonces por eso fue que la independencia de todos estos países, de la mayoría, hubo unos que no, que fue abajo de Argentina. Ellos esperaron, pero en el resto de los Que países, dejó ¿cómo? bajar. En Argentina su independencia sí fue en un solo envión, que fue Sí. cuando el man que usted nombraba en el capítulo pasado, San José, San Martín. José de San Martín, arrancó su campaña libertadora en el sur. Esos fueron de un solo viajado. Pero los demás fueron en dos viajados. Ujú. Cuando se
se proclamaron libres aprovechando lo que pasó en La Francia. invasión francesa de Napoleón a España. Lo que pasaba allá era muy importante porque resulta que allá en Europa Inglaterra y Portugal eran aliados y España y Francia eran aliados. Eran Eran aliados. amiguitos, más que aliados. No eran ni siquiera eran amiguitos, eran como que no, hagámonos pasito. Ya no, ninguno se metía con el otro. Y en Inglaterra ocurrió un hito muy importante en la historia de la humanidad que fue la Revolución Industrial. Ujú. Inglaterra tuvo en esa época un desarrollo científico y tecnológico muy importante y se volvieron la potencia número uno del mundo. Todo el mundo les tenía miedo porque aparte eran unos sanguinarios y que conquistaron el mar. Tenían una flota temible y conquistaron los mares. Y todo el mundo le tenía miedo a Inglaterra. Entonces Francia y España se Como que se aliaron, asociaron. sí, Sí, sí. para combatir a Para hacerle Napoleón, frente. que, o sea, digamos, después de que tumbaron allá la monarquía, el propio en Francia se volvió Napoleón Bonaparte y ese man quería conquistar todo el mundo. Se mantenía, era un tipo demasiado ambicioso, un estratega militar tremendo y estaba conquistando todo el mundo. Pues como les contamos en el primer capítulo de esta seguidilla, mediante el Tratado de Tordesillas, Francia le dio permiso a España, le dio a Francia, perdón, para que atravesara España para ir allá a Acá en conquistar Portugal. Portugal, que era aliado de Inglaterra. Entonces, pues claro, como en España creían que eran amigos, entonces los dejaron pasar Sí, claro, por aquí. y Francia lo que hizo fue tomarse España y apresar el rey. Eso ya lo habíamos contado. Eso es como si uno esté haciendo la fila para alguna vaina y está justo en la intersección o en el corredor. Y ya no, qué permiso que va a pasar. Y uno le da el permiso y se queda en la fila. ¿Y qué hizo Portugal? Lo más hijuepucha fue lo que hizo Portugal. ¿Qué hizo Portugal dijo, vámonos de aquí. Suerte es que le digo. Y todo el imperio, toda la corona se montaron en barco y se fueron para su colonia en América, que era Brasil. O sea, Que por ahí hubo un rey que se quiso, que cuando ya se acabó, pasó la vaina, decía un paréntesis, cuando pasó la vaina dijeron, bueno, ya se pueden devolver a Portugal, hubo un rey que dijo que el rey, cuando dijeron, bueno, ya desocuparon, ya está todo bien para volver, el otro dijo, no, yo ya me quedo por aquí en Brasil, que yo ya vi las garotas y ya vi cómo juegan fútbol aquí, esos van a ganar más mundiales, yo mejor me quedo aquí y ya. Portugal se fue y dijo, deje esa vaina así que hagan con eso lo que quieran. A mí no me van a matar. Que Brasil está más grande igual. Y el imperio se fue para Brasil. Entonces, mientras aquí estaban naciendo repúblicas, había un imperio en Brasil, un nuevo imperio. Eso va a ser muy importante más adelantico. Luego les contamos, pero tengan eso en mente. Se estableció un imperio acá, ahí, en Brasil, inmenso. Brasil no se puede ser el tercer país más grande del mundo, creo, algo así. Ahí es. Sí, creo que sí es. Ahí estaba el Tercero o imperio cuarto. portugués. Entonces, todas las independencias, pues la mayoría de los países se independizaron en dos viajados. Una cuando, aprovechando el papayazo de la invasión napoleónica de Francia a España, aprovecharon el papayazo y dieron sus gritos de independencia. En México también se dio el grito de Dolores, se llama. En Venezuela también se dio su grito de independencia. En Quito también. Lo que pasa es que el de Venezuela y el de Quito fueron apagados casi que inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, el de Venezuela y el de Quito, porque es que allá había mayor presencia del imperio, sobre todo en Quito. Había Quito más está, ejército. sí, Quito estaba muy cerca de Perú y digamos, los sitios más importantes de América para España eran el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España, o sea, Ujú, México y Perú. ¿Por qué? Allá exacto. estaban las minas más productivas. El virreinato de la Nueva Granada, o sea, lo que hoy es Colombia, no era tan importante. Era importante en el sentido de que era la entrada, ¿cierto? O sea, se llegaba por Cartagena, era que se entraba aquí a toda esta vaina. Era Era como la importante, base, pues. sí, Era era como importante en ese sentido, era la puerta, pero la no era puerta, donde exacto. estaba, pero no era donde realmente estaba más concentrado el imperio era en el Perú y en México. Esos eran los Ujú. sitios más importantes. Entonces empieza un proyecto conjunto. América se concibe como un continente libre. Todos empiezan a hacer ese proceso conjunto que, como sabemos, luego es apagado cuando sucede lo que nadie esperaba, que era que allá en Europa derrotaran a Napoleón. Y entonces España empieza a reconquistar sus tierras. Ahí fue cuando todos esos procesos que han empezado de independencia se fueron al traste. Y empieza la reconquista. Y ellos la llamaron la expedición pacificadora. Vamos a pacificar toda esta gente a punta de La bala. expedición pacificadora. Llegaron a matar acá a toda la gente, pero, o sea, a diestra y siniestra, Porque no hay para, nada más pa- pacífico que el cementerio. para apagar esas revoluciones. En el capítulo pasado hablábamos de que Bolívar, cuando pasó eso, la reconquista se retiró a tomar fuerzas a Jamaica. ¿Por qué? ¿Por qué Jamaica? Jamaica, hay una cosa muy importante. A Inglaterra le interesaba que todos estos países se independizaran.
seguramente para conquistarlos luego ellos, pero le interesaba que todo esto fuera libre, porque Quitarle el poder a España. así derrotaba a Francia y supongo que luego venía y conquistaba todo eso. Entonces Inglaterra apoyó las independencias de América, tanto que como Ujú. contábamos en el capítulo pasado, le prestó una tropa de élite al ejército libertador de la Nueva Granada. Jamaica era una colonia inglesa. Entonces allá podían llegar. Hasta hace muy poco, ¿no? Todavía era Sí, eso fue ya en el relativamente poco. siglo XX que ellos se independizaron. Entonces, Jamaica les servía de refugio a los rebeldes de América. Perfectamente podían ir allá y estarse allá, los ayudaban. Y Haití es supremamente importante en este cuento porque allá en Jamaica les ayudaban, les prestaban armas, les prestaban tropas, les dejaban descansar. Y lo mismo en Haití. Ellos podían ir a Haití a hacer exactamente lo mismo. Resulta que Alejandro Petión Ujú. fue el que repelió a los franceses y fue el primer presidente de la República de Haití. Entonces, cuando Bolívar va a Haití como a tomarse su tiempo de pensar cómo era que iba a recuperar la Nueva Granada, Planear y hacer ajá, estrategia. resulta que Alexandre Petión, que era el presidente de la República de Haití, le ayuda. ¿Pero por qué? ¿Por qué le ayuda? Acuérdese que cuando empezamos a hablar acá de este capítulo, les contamos que allá los negros de Haití tuvieron que rebelarse para poder tomar su país porque a ellos se los iban a pasar por la faja. O sea, la Revolución Ujú. Francesa para ellos no aplicaba. Y a los criollos que libertaron la Nueva Granada tampoco les interesaban los negros ni los indígenas. Ellos querían independencia para los criollos, A ellos pero los mismos. indígenas y los negros no les importaban. Pero la cosa cambió gracias a Alexandre Petión. Porque él le dijo a Bolívar, le Ujú. dijo, manito, yo lo ayudo. Yo, Pero, yo le presto soldados, yo le presto armas y lo que usted necesite, papi. Pero usted me libera a los esclavos. Usted me tiene que dar su palabra de caballero de que usted me libera a los esclavos allá, en la Nueva de Granada. que todos quedan libres también. Si no, no cuente conmigo. No es que los criollos ahora tienen esclavos, no. Todo el mundo. O todos o nadie. Exacto. Entonces Bolívar le dijo, listo, papá, va para esa. Entonces, cuando él vuelve allá, ya planeado, ya con su plan, fortalecido, reposadito, entonces vuelve y arranca ahora sí la campaña libertadora. Pero la campaña libertadora no fue solo de Bolívar. Así como Bolívar, en el capítulo pasado contábamos que él cruzó el páramo de Pisba con sus hombres, eso fue coordinado con el sur. O sea, allá abajo, que quedaba el virreinato del Río de la Plata, Ujú. allá José San Martín, otro libertador, al tiempo que arrancó Bolívar allá desde los llanos a cruzar el páramo de Pisba para sorprender a las tropas realistas en Santa Fe. Ahí mismo también José San Martín arrancó y también cruzó la cordillera de los Andes. O sea, lo que hicieron los manes esos lo del equipo de rugby que se estrelló allá en los Andes, En Chile. eso no fue nada comparado con lo que hizo José de San Martín, porque primero lo hizo a propósito y él tuvo que subir y bajar, con todo el respeto, ¿no? De Roberto Canesa y el otro, ¿cómo se llama? El otro man, y Nando Parrado, que fueron los que comandaron esa expedición de los que se estrellaron en los Andes y lograron sobrevivir y salvar a una cantidad de gente. Mis respetos para Manes, ¿no? O sea, lo que lo decía tomando el pelo. Porque José de San Martín, a propósito, o sea, con toda la gana, subió y bajó la cordillera de los Andes para llegar a Lima. O sea, está diciendo la gente que se accidentó solo tuvo que bajar, no tuvieron que subir. Los dejaron arriba. A cambio, esta gente sí le tocó subir para bajar. Sí, sí, porque ese chiste o no. Bueno, el caso es que José de San Martín hizo lo mismo en el sur para decir, coordinado con Bolívar, para que ambos ataquemos Lima. Llegar a Lima, exacto, la idea era que Bolívar llegaba por arriba, iba independizando, y José San Martín iba por el sur Ujú. independizando, y llegaban los dos a Lima, que era donde estaba el fuerte del ejército, ¿no? Realista. Ese era el plan macro. Lo que pasa Ujú, es que primero Bolívar tenía que tomar la Nueva Granada. Primero Bolívar tenía que libertar la Nueva Granada para luego seguir hacia el Perú. ujú, Entonces Bolívar hace la campaña libertadora que termina constituyendo la República de Colombia, ¿cierto? correcto. En el Congreso de Angosturas. Y una vez hace eso, a Francisco de Paula Santander, que era su hombre de mayor confianza. Bolívar en ese momento, o sea, después de que Bolívar, después de la batalla del 7 de agosto, que libera aquí todo este platanal, Bolívar continúa y deja a Francisco de Paula Santander como vicepresidente. O sea, Bolívar es el presidente de la República de Colombia y el vicepresidente es Francisco de Paula Santander. Y Francisco de Paula Santander es el que queda en Santa Fe como al frente de esta vaina. Y Bolívar sigue. Queda,
Queda al frente, exacto. Que una cosa importante es que después de la batalla del puente de Boyacá, Bolívar premia a todos sus soldados, a todo el ejército libertador y a todos sus lugartenientes y crea la Orden de Boyacá. Ujú. O sea, le dio a todos ellos la Cruz de Boyacá. Y ese es un honor que, ¿cómo se dice? Un galardón que se mantiene hoy en día para Sí, es héroes, el más importante en Colombia, ¿no? para héroes militares o también para héroes deportivos, para gente que deja como el nombre de Colombia en alto y lo exalta. Entonces a esa gente Ujú. se le otorga la Orden de Boyacá, que empezó con Bolívar allá después de que ganaron en el pantano de Vargas, en el puente de Boyacá. ¿Sí o qué? Listo. Entonces se viene Bolívar a seguir ahí con el principal objetivo que era tomar Lima. Entonces ahí ya llegan Bolívar y San Martín a liberar Lima. Con una pequeña diferencia, que es que Lima no quería ser liberada. Ellos estaban ricos, porque allá estaba el imperio. O sea, allá era donde había mayor presencia Ahí del están las imperio. riquezas, Sí, claro. era muy rico, eran las minas más Claro. importantes y ellos no vivían tan mal como el resto, ¿cierto? Tenían ceviche peruano también. O sea, allá había mucho español. O sea, en el Perú había mucho español y la gente, los criollos, pues no vivían tan mal, ¿cierto? Entonces al Perú lo independizaron a la fuerza. La propia relación tóxica, así la novia que le dan en la jeta, pero que yo, pero que es que yo lo amo, pero que no, que lo deje. Pero bueno, pero entonces estos dos manes consiguieron libertar, pues tomar el Perú Lo liberaron, no se libertó, lo liberaron. al Perú y allá en el virreinato de Nueva España, lo que hoy es Centroamérica, se conseguiría después de la libertad, ¿cierto? Y entonces sacaron a los españoles de acá y luego se crearon nuevas repúblicas, porque digamos no Ujú. todos estaban de acuerdo, no todos, entonces se crearon nuevos países, se creó el virreinato del Perú, se dividió en el Perú y en Bolivia. Ujú. Abajo el virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay y Uruguay. Chile era una capitanía que siguió siendo ya ahora Chile, pero ya como país. Y la capitanía de Venezuela pues se volvió parte de la Gran Colombia, de Ujú. la República de Colombia, ¿cierto? Y lo mismo Quito pasaría a ser parte de la República de Colombia, de esa grande. Que por eso es que Ecuador, Venezuela y nosotros tenemos la misma bandera, porque antes éramos un mismo país. Sí, y falta de creatividad, pero bueno. Hay una cosa muy importante que ha contado que Brasil se volvió un imperio, porque los de la corona portuguesa no se quedaron, o Se sea, no fueron para fueron, Brasil, sí. le dijeron chao, se vino para acá y acá formaron su imperio. Después de que en Europa derrotaron a Napoleón, los portugueses dijeron, no, ya, pero ya, necesitamos que vuelva el rey, estamos acá sin rey, entonces, ¿qué hacemos? Entonces resulta que el rey en Brasil ya tenía un hijo, que era brasilero. Entonces Está más acomodado. entonces el rey se devolvió y tuvo que volver para Portugal y dejó a su hijo como rey de Brasil. Brasil era un Ujú. reino, era un imperio. Y como todo imperio se quiere expandir. Ese es per se el objetivo Sí, de un imperio. Los imperios por naturaleza, imperializar. por definición, se quieren expandir. Entonces, tenaz para Paraguay porque Paraguay se independizó de España para luego tener que independizarse de Brasil porque Brasil De empezó a Brasil. echar para allá. Y hubo un ejército, no me acuerdo cómo se llama en ese momento, pero hubo un grupo que fue específicamente hecho para matar indígenas guaraníes. Ese era su único objetivo, era buscar y cazar indígenas guaraníes en el sur de Brasil y Paraguay, pedazos de Uruguay y Argentina, que es toda esa frontera. Exacto, así fue. Y volvamos un poco aquí a la Gran Colombia. Ese sueño, o sea, el sueño de Bolívar, pues era el de que América fuera un solo país. O sea, toda, Imagínate tremenda o potencia, sea, man, que de si hubiera México para funcionado. abajo, lo que quería Bolívar era que todo esto fuera un solo país. Pero le tocó darse cuenta a Bolívar de que eso era una utopía, eso era un sueño, algo que solamente existía en la cabeza de él, porque de todos modos, y es entendible. Mucho territorio. Lo que pasa es que a cada provincia, cada república, su independencia le costó sangre, ¿cierto? O sea, como para decir, pues puta, entonces ahora vamos a quedar todos bajo el mando de una sola persona otra vez. O sea, Sí, sí, Bolívar, sí. o sea, Bolívar entonces, ¿qué viene siendo? Es el nuevo Listo, rey. Sí, listo, sí. o sea, nos libertó, listo, no bien chévere, o sea, le agradecemos mucho porque él nos libertó, pero ¿qué? Entonces ahora él va a ser otro Napoleón, él va a ser ahí el rey, entonces eso es más fácil cuadrar una docena de micos por una foto, eso Sí, pensar en unificar todo una sola América, eso es muy difícil, hermano. Mire, hasta hace poco seguían habiendo procesos separatistas en Europa. O sea, no hace mucho no todavía. que un país que se llamaba Yugoslavia se separó como en 10 países. Ah, sí.
que ¿Qué Checoslovaquia va a también ser? se dividió en dos o tres países, yo no sé si eran dos o tres, todo eso, Mm. porque dentro de un mismo país había gente con ideologías distintas y que querían cosas distintas y terminaron separándose en más países. O sea, los países Sí. hoy en día siguen separándose. ¿Por qué? Porque adentro no se entienden. Adentro no se entienden. Sí, hay cosas de cultura, hay cosas de ideología, como dice. Entonces, ese sueño de Bolívar realmente no se realizó y realmente la República o sea, la República de Colombia, la de ese entonces, la que es considerada por la que los historiadores llaman la Gran Colombia, no duró sino hasta 1831. O sea, duró de Ah, 1819 hasta ya, 10 1831, añitos, 12. más o menos por ahí la cosa. Terminó separándose porque es Dijeron, que no, ¿sabe qué? No, deja así, agarre cada uno sus cositas, Venezuela también, o sea, ya ellos también se demandaban solos. Ellos ya no querían seguir ahí deje como, manda sola. sí, o sea, ellos no querían esa capital en Bogotá. Esa capital en Bogotá, yo no que ellos querían también allá gobernarse solos. Querían su Caracas. Y lo mismo pasó en Quito, que se pasaría a llamar Ecuador. Mire, una cosa importante. Aquí nuestro detonante fue la expedición botánica en el Reino de Nueva Granada. Pero Ujú. algo similar pasó en Quito. El detonante de ellos también fue cuando Europa quiso medir el mundo. Entonces empezaron Ah, a hacer agrimensura, a hacer topografía, todo eso a medir el mundo. Y en Ecuador se hizo un proceso también donde tuvieron que que va la línea Ecuador. capacitar a la gente. Se les creció el enano, ¿cierto? Y en esa medición del mundo resultó que se dieron cuenta de que el centro del mundo pasaba por allá por Quito. Y a ese centro del mundo lo llamaron el Ecuador y por eso es que ese país, cuando se independizó, se separó de esa gran Colombia. Oh, o sea, el nombre de la línea fue antes del nombre del país. El país se llamó el Ecuador era porque la mitad del mundo a la que se llamaba el Ecuador pasaba por Quito. Eso es otro mito ahí. Entonces, no es que le hayan puesto la línea Ecuador porque el país se llamara Ecuador, sino fue al contrario. Al Le contrario, pusieron al país Ecuador porque la línea que pasaba por porque el Quito centro del era la mundo línea pasaba, Ecuador. que la mitad del mundo pasaba por allá. Ah, no me la sabía. Así es. Ellos también se separan. Ellos también se Mm. separan y se forman esos tres países. Después de 1832, o sea, el año siguiente a esa separación, a 1858, aquí se vuelve a llamar la República, o sea, retoman combinan los dos nombres anteriores y se pasa a llamar esto la República de la Nueva Granada. Ya no la República de Ok. Colombia, sino o sea, Colombia se llamaba la República de la Nueva Granada y ya se la había pegado Panamá. O sea, era lo que es Colombia y Panamá y ellos tenían, la Amazonía era un poquito más grande. O sea, Ujú. el mapa de Colombia es un poquito Era distinto a como lo de una ahorita. barriguita, ¿no? Sí. Y ya en ese país, en la República de la Nueva Granada, mire que eso fue entre 1832 y 1858. Los centralistas se pasaron a llamar los conservadores y los federalistas se Los pasaron a llamar buenos. los liberales. Ahí se crearon esos dos Ah, partidos políticos que durante mucho tiempo, pues todavía existen en Colombia, pero durante más de 100 años fueron los predominantes. que hicieron tanto daño también. Después hubo un tiempo donde Colombia se volvió federal. Primero se llamó de 1858 a 1863 se llamó la Confederación Granadina. Póngale cuidado 5 años nomás. póngale cuidado, se me olvidó una cosa importante, cuando se pasó a llamar la República de la Nueva Granada, la bandera de Colombia sí fue distinta. O sea, era Así. igual, pero volteada 90 grados. O sea, era amarillo, azul y rojo, pero girada 90 grados. O sea, así como la Ah, bandera era de Italia, vertical como la bandera de entonces. Italia, como la bandera de Ajá. Rumania, ¿sí? Era así, Sí, sí. era girada 90 grados. Y cuando Ah, era la Confederación Granadina seguía siendo así. 1858-1863. Y luego, de 1863 a 1886, Colombia se pasó a llamar los Estados Unidos de Colombia. ok. Era un país federal Ujú. y conformado por estados. Y ahí retomaron su Su bandera bandera original. anterior. Luego en 1886 volvieron al poder los centralistas y se posicionó como presidente Rafael Núñez. Él compuso el himno de Colombia. De ahí en 1886 se volvió a llamar esto la República de Colombia hasta nuestros días. Himno que muchos todavía creen que es el más hermoso del mundo. Una cosa importante que se me olvidó mencionar cuando estábamos todavía en ese periodo, cuando se acabó la República de Colombia, o sea, la que era la Gran Colombia, Bolívar, al ver que su sueño se iba, Bolívar se proclamó dictador. O sea, él se proclamó dictador de esta vaina. Fíjese, Hasta ahí le llegó el sueño de democracia. Dijo, nada, saben que eso no exacto. va a funcionar así. O sea, el man Hágame caso a mí.
también tenía sus huevonaditas, o sea, sus sueños de grandeza Eran muy grandes. llegaban hasta ser arbitrarios, ¿no? Sí, sí. Y entonces las demás personas conspiraron contra él y lo iban a matar. O sea, a Bolívar lo iban a matar los otros mandatarios de Colombia y a él le Ujú. tocó Manuelita Sáenz, que era la mujer de él, pues. Sí, sí, la pareja. Lo advirtió y además le tocó volarse por una ventana hay un palacio que llama creo que el Palacio de San Carlos o de San Fernando, que queda en Bogotá. Él le tocó volarse por una ventana y le tocó esconderse debajo de un puente en Bogotá para que no lo mataran y ahí fue que agarró pulmonía. Y él le tocó irse al exilio porque lo iban a quebrar, se fue para Santa Y Marta y en 1830 se murió de pulmonía. fue Eh, cuando murió. Que ahí está en Santa Marta, ¿no? La casa donde murió la Bolívar. quinta de San Pedro Alejandrino, creo que es que se llama. Ujú. Él en 1828 se proclamó dictador. No le comieron, lo iban a matar, le tocó volarse y se murió allá en el exilio en 1830. Lástima que no hubieran hecho lo mismo en Venezuela. ¿Cómo? Lástima que no hubieran hecho lo mismo en Venezuela, güey, en una historia más moderna. Así es. Y esos a grandes rasgos, como ese contexto macro de por qué aquí no decidimos ser libres y qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Esa historia, pues, la seguimos escribiendo día a día. Sí, Mire que nosotros muchas veces miramos todavía no nos ponemos de acuerdo. Sí, pero es que miren, nosotros miramos a Europa como si fuera, bueno, Europa nos lleva muchos años de evolución como cultura. Sí, están más adelantados que nosotros y son muy prósperos, pero fíjese que es que ellos pasaron este proceso que estamos nosotros pasando. Hace miles de años. Esperamos llegar algún día a ser como Europa. Y yo creo que va a ser así cuando Bueno, nosotros como cultura evolucionemos, entendamos que ujú, tenemos que echar todos para un mismo lado. En Europa lo entendieron, pero eso les costó, o sea, tuvieron que tener 2 guerras mundiales, papá, para poder llegar a eso. Tuvieron que llegar a quedar en la inmunda aguantando hambre toda la gente. uy, ¿Ah? esa hambruna de Irlanda y de Europa que mató millones de personas. Para entender que tenemos que todos echar para el mismo lado. Aquí, pues, hermano, Sí, yo sí creo que algún día, lo que pasa es que nosotros seguramente no vamos a ver eso, pero seguramente nuestros hijos o nuestros nietos sí. ojalá que sí sea, que nos demos algún día cuenta de lo que tenemos y de lo que podríamos hacer si primero nos ponemos de acuerdo y jalamos para el mismo lado. Y no es ponerse de acuerdo en estar de acuerdo con todas las ideas de todas las personas, no. Es estar de acuerdo en poder discutir las ideas de forma civilizada, de forma argumentativa, sin tener que matarnos y entrar en armas y tirarnos a tirar hacia el mismo lado. Es que hagamos con un proyecto, Ujú. echemos para adelante y no robemos para beneficiarme yo y mirar cómo hacen los demás. Donde todos salemos para el mismo lado, todos estamos bien, no solo uno. Y Es algo fíjese que, que hay una reflexión con la que yo quisiera terminar este capítulo. Espero que no me van a crucificar por decir lo que pienso, pero bueno, voy yo a no hago tomarme, parte de este comentario. voy a, to- voy a tomarme esa licencia. Y bueno, yo me considero una persona de centro. Me considero una persona tibia, 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 como las nalguitas de un bebé que tienen ahí bien abrigadito. Yo no me considero una persona ni de derecha ni de izquierda. ¿Por qué? Mi pensamiento, lo que sucede en mi cabeza, es totalmente de izquierda. Es Jamás voy a ser una persona de derecha, pero soy de centro, no soy de izquierda. Pero mi pensamiento sí está con la izquierda. Lo que pasa es que estoy convencido de que la izquierda en Latinoamérica no existe. Hace poco me pegué una borrachera con el papá de Pablo, nuestro productor. Nuestro productor, él me dijo una cosa con la que no Se puedo dice, estar. me tomé unas copitas. Él me dijo una cosa con la que no puedo estar más de acuerdo. Me dijo que la única persona realmente de izquierda que había en América se murió hace poquito, que era Pepe Mujica. Se murió hace Pepe Mujica ya. Se murió hace unos meses. De Ujú. resto aquí no hay nadie de izquierda. Aquí, mire, le voy a mostrar un Aquí todo el libro. mundo tira para su propio lado, ni siquiera para la Aquí la izquierda ni gente lo para la que derecha. quiere es poder. Mire, le voy a mostrar una cosa. Bueno, regálame un segundito. Este libro, alguna vez se lo había mostrado, 1984, George Orwell. Plantean unas cosas muy interesantes. Hay una cosa con la que yo no podría estar más de acuerdo. Mire, cuando un político es capaz de cambiar su pensamiento, es decir, hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa, ellos dicen que es que la política es dinámica. Que la política es dinámica. No, señor, los dinámicos son los políticos. La política no es dinámica. Ujú. Cuando una persona es capaz de cambiar su parecer mañana es porque ahí ya peló el cobre. Esa persona solamente quiere poder. Esa persona no quiere el bien Solo está común. buscando cómo beneficiarse. Cuando una persona es capaz de cambiar su discurso para acomodarse, es porque a esa persona lo que le interesa es poder, riqueza y poder. A él
y para los suyos. Eso es así. Entonces, yo no... Es algo que nos tiene jodidos, ¿no? Esa búsqueda de poder a lo que sea. Entonces, mire que, por ejemplo, en Venezuela, ¿qué hizo Hugo Chávez? O sea, toda esa gente de izquierda que llega al poder, pues lo que hace es poner de frente el sueño de Bolívar. Esa es su bandera, ese es su estandarte. Mostrar el sueño de Bolívar, que quieren construir ese sueño de Bolívar. Pero cuando están allá en el poder, realmente... Sí. No, y lo mismo pasa con la derecha, ¿no? Yo creo que al final del día, izquierda y derecha, cuando llegan a un extremo, es exactamente la misma vaina. Cambian el discurso, pero detrás de todo es exactamente la misma corrupción. Y el problema es que ahorita decir izquierda de una vez se va al extremo y decir derecha también se va al otro extremo. Y no debería ser así, debería ser basado en argumentos ideales que de alguna manera sea izquierda o derecha debería llegar a un progreso, pero en este momento izquierda y derecha están llegando a ideas radicales que tienen que ver más con la forma de corrupción que en sí con un ideal. Usted tocó un punto que es clave. El problema en Latinoamérica no es de derechas y de izquierdas. El problema es de corrupción. Total. El problema es que la izquierda y la derecha son igual de corruptas. Sí, Ellos solo quieren poder. Y vuelvo otra vez a este libro. Hay una parte que ahí plantean sobre las castas sociales. Es que, mire, en el mundo habemos ricos, clase media y pobres. Pero estos dos de arriba, estos del medio, quieren llegar aquí. Ellos quieren ser los de arriba. La clase media quiere ser la clase alta, pero para poder lograrlo tiene que bajar a la clase alta a que sea clase media. Entonces, en algún momento lo logran, pero entonces, ojo, esa clase media ahora es la clase alta, y la clase alta ahora es la clase media, y se la pasan en ese juego toda la vida. Pero cuando llegan arriba se comportan igual. O sea, la clase media cuando llega a ser la clase alta se comporta igual que la antigua clase alta. Y obviamente la clase media quiere volver a ser la clase alta. Y ambos siempre se apoyan en este de abajo. Este de abajo, los pobres son su herramienta para andar en ese cambio constante. Y hermano, eso es lo que pienso. Seguramente, pero eso es lo que yo pienso de la derecha. Regáñanlo. No, eso es lo que yo pienso de la derecha y la izquierda de Latinoamérica. Están en ese jueguito de poder. Una piedra aquí en Colombia. Yo hace mucho, sí, bueno, termina ahí la idea. La izquierda quiere llegar al sitio donde está la derecha. Sí. Y luego la derecha quiere llegar al sitio donde está la izquierda. Ellos lo que quieren es poder y riqueza. Por eso aquí yo pienso que en Latinoamérica la izquierda no existe. Si existiera, yo sería de izquierda. Pero no existe la izquierda, por eso soy de centro. Nunca podría ser de derecha. No, de acuerdo. Yo creo que voy más o menos por el mismo estilo. Pero bueno, con esa conclusión, ahí les dejamos para que recapaciten. Nosotros no somos un programa político para nada, no somos ni de un lado ni estamos haciendo campaña para ni un lado para el otro, pero sí es definitivamente algo para reaccionar, es que el poder está en nosotros, pero hasta que no nos pongamos de acuerdo en qué es lo que queremos, no vamos a llegar. Así que dejen de pelear por pendejadas y más bien preocúpense por avanzar y salir adelante. Y bueno, ¿Sí o qué? Señoras y señores, con esto terminamos esta trilogía sobre la independencia de América. Y desmitificamos que la izquierda no existe. Eso sí, qué pena. Eso es un pensamiento totalmente personal y sobre el cual yo me hago cargo. Responsable. Yo me hago cargo de mis palabras. Eso es lo que yo pienso. Si me van a caer encima, caigan. Yo no vivo en Colombia, así que no me importa que me echen la culpa a mí también. Si alguien me quiere caer encima, pues cáigame, hermano. Yo no le voy a responder porque no soy de peleas. Simplemente me tomé la licencia de un poco expresar lo que pienso. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por escucharnos. A todos muchísimas gracias. Suscríbanse, denos un like, compartan estos episodios, déjenos sus comentarios de qué piensan. Y bueno, si tienen por ahí temitas que quieran hablar, que nos quieran decir. Yo por ahí había un oyente que decía que quería participar. Entonces, a ver si miramos si tiene algún tema interesante, claro, lo invitamos y hacemos el episodio. Señores, se les quiere. Vale, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.